Estamos aquí nuevamente y para comenzar quería empezar leyendo un pasaje del libro de Hebreos que ya hemos meditado en él, pero realmente es un pasaje muy lindo y lo quería recordar, que lo recordemos todos. Hebreos 4:12 al 16 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en los momentos que más necesitamos. Gracias, Señor, te damos por este hermoso pasaje donde podemos, Señor, ver la gran posibilidad que tú abriste para nosotros, Padre, de poder venir confiadamente ante el trono de la gracia, Señor, buscando la misericordia que necesitamos, Señor, sabiéndonos pecadores, sabiéndonos alejados de ti, necesitados de ti, Padre. Te agradecemos enormemente por esta posibilidad de estar aquí, Señor, de venir a alabarte, Señor, y también a recibir de ti, Señor, en este momento. Gracias porque venimos pensando en traerte, Señor, nuestra alabanza, y sabemos, Señor, que nos llevamos mucho más de lo que traemos porque tú trabajas en nuestros corazones en estos momentos, Señor, y pedimos que sea así. Gracias porque tu palabra, Señor, también nos muestra cuáles son nuestras debilidades, Señor, nos ayuda a reconocer nuestros conflictos, Señor, contigo, nuestros pecados, y pedimos que nos ayudes a poder, Señor, poder ser confrontados, Señor, por tu palabra, y que en base a eso, Señor, actuemos en nuestra vida. Dejamos, Señor, esta reunión en tus manos, pedimos, Señor, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros. Nos acordamos de lo que no están hoy, Señor, pedimos por ellos, Señor, pedimos que también puedan estar, Señor, meditando en tu palabra, que puedan meditar en ti, Señor, como nosotros podemos hacer aquí en este momento. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar con la primera canción que habla un poco de esto. Ya la hemos cantado alguna vez y justamente es eso, es la posibilidad que a través de Cristo nosotros tenemos de acercarnos al Padre, acercarnos a Dios con libertad en la oración. Bueno, que tengamos presente eso, que tuvo un costo esto, que fue la sangre de Cristo, y que bueno, que por suerte, en realidad gracias a Dios, tenemos esta gran posibilidad. Les invito a ponerse de pie, ya están todos de pie. Adoración.
privilegio poder cantar esto, ¿no? Poder sentir al Dios Todopoderoso, Creador de todo, sentirlo como nuestro Padre cercano que realmente nos permite este acceso, ¿no? Y pensando en eso, pensaba en el momento de que nosotros nos acercamos, o sea, que en realidad Dios se acercó a nosotros y... Ahí está. Y bueno, y pensaba en eso, en el momento de que el Evangelio llegó a mi vida particularmente. Y en mi caso fue desde muy chico, en realidad, a través de mis padres. Pero hubo alguien que en un momento me comunicó el Evangelio, me predicó el Evangelio. Y en base a eso miré en el libro de Hechos, en el capítulo 5, y se encuentra ahí del versículo 12 en adelante, más o menos, sí, del 12, vemos cómo los apóstoles en ese momento empezaron a predicar el Evangelio, ese Evangelio que hoy por hoy, 2000 años después, llegó a nosotros. Y me puse a leer un poco y bueno, quería compartir un poco algunas cositas que me llamaron la atención de este pasaje. Que, bueno, en primer lugar eran los apóstoles que en ese momento también tenían el don de sanación, ¿no? Y bueno, hacían muchas señales y prodigios. El Señor en ese momento lo determinó de esa manera. Y entonces, realmente, donde ellos estaban, había gente buscando esa bendición. Pero no solamente se iban sanos de físico, sino que en realidad nos cuenta la Biblia que las personas se convertían, realmente creían en Jesús, que eso en realidad era lo importante, ¿no? Nos cuenta la Biblia ahí en Hechos 5 de que realmente ellos iban caminando por las calles y la gente lo iba siguiendo. Cuando se juntaban en las plazas, la gente los buscaba para escucharlos y para también recibir la sanación. Los creyentes aumentaban y bueno, los saduceos en ese momento, el sumo sacerdote, tenía mucha envidia de esto y bueno, decidieron mandar a arrestar a los apóstoles. Cuando los arrestaron, durante la noche nos cuenta la Biblia que apareció un ángel y los liberó de su celda. Ellos estaban cautivos ahí por orden de un sumo sacerdote, pero Dios los liberó, los mandó a liberar. Y no solo los liberó, sino que le dijo, vayan al templo a predicar el mensaje de vida. Ellos habían estado presos por predicar ese mensaje, pero lo que hicieron ni bien salieron fue ir al templo a predicar al otro día. Bueno, después de estar presos, al otro día lo iban a juzgar. Cuando lo fueron a buscar a la cárcel, obviamente que no lo encontraron, porque los apóstoles ya estaban predicando en el templo, cumpliendo con lo que el Señor les había mandado, a pesar de que sabían de que lo habían metido preso justamente por predicar. Bueno, se sorprendieron obviamente porque la Biblia nos dice que todas las condiciones de seguridad estaban todas normales, como que nadie se había enterado de lo que había sucedido, pero bueno, eso es obra de Dios. Bueno, los mandaron a buscar al templo porque se enteraron que estaban en el templo predicando y los trajeron delante del sumo sacerdote. Les dijeron que estaba terminantemente prohibido predicar en el nombre de Cristo. Y ellos en ese momento, a ver si lo tengo acá para leer, porque la respuesta que le dan es en el versículo 28. Un segundito que lo voy a abrir acá, así lo leo. Dice, los saduceos le decían a los apóstoles, terminantemente le hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llegado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Hablando de Cristo, ¿no? Que no lo querían ni nombrar. En el 29, la respuesta de los apóstoles fue esta: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros les somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen.
Pero lo asombroso es eso, que inclusive aprovecharon esta oportunidad donde le estaban tratando de juzgar para predicar el Evangelio, porque en definitiva la respuesta de ellos es el Evangelio. Bueno, obviamente que se enojaron muchísimo, sobre todo los saduceos, con esta respuesta, no les gustó nada, pero hubo uno, Gamaliel, era un fariseo, que dijo, bueno, dice, vamos a ver, dice, porque en realidad también ya hubieron otros, estuvo Judas, Galileo y otros más que se habían levantado en ese momento y habían obtenido algunos seguidores. Pero cuando murieron estos líderes, se acabó ahí, dice, y vamos a ver, dice, si esto es así, si estos hombres están en realidad hablando en nombre de una persona, de un hombre, esto se va a terminar, no va a ser necesario hacer tanto. Pero sin embargo, si esto viene de Dios, que es lo que realmente fue, ustedes van a estar peleando contra Dios. Y bueno, y a la prueba está de que lo que hacían los apóstoles venía de Dios, porque hasta el día de hoy sigue cada vez más fuerte y en su gracia nos llegó a nosotros. Bueno, después de eso encontramos el versículo 41, dice, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo, bueno, antes de largarlo, los torturaron, ¿no? Y dice, por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas que Jesús es el Mesías. Bueno, como nosotros a veces sin tener limitantes, digamos, legales, somos nosotros mismos los que nos limitamos de predicar el Evangelio de repente. Y cómo vemos el gozo que tenían los apóstoles a pesar de todo, a pesar de las persecuciones, de todas las complicaciones que podían surgir, ellos estaban gozosos de ser considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre del Señor. Y bueno, me hacía pensar un poco en nosotros cómo muchas veces nos limitamos y hasta porque consideramos que puede ser difícil, ¿no? Porque salir a predicar el Evangelio en una plaza, en un parque, está bueno, está buenísimo y es más fácil. Pero cuando tenemos que hacerlo en el círculo, en el entorno donde nos movemos siempre, a veces es un poco más difícil porque nosotros mismos quizá no nos sentimos a veces hasta dignos de lo que es el Evangelio, ¿no? Pero como en realidad es un engaño, porque el Evangelio es eso, es el mensaje de salvación a personas que en realidad están necesitando eso. No somos perfectos y nunca no vamos a ser mientras estemos acá, y a veces consideramos que si predicamos el Evangelio y después no podemos alcanzar ese estándar que a veces se pone, estamos siendo de mal ejemplo. Pero en realidad sí tenemos que ser luz y sal, pero la obra en realidad la hace el Señor. Nosotros tenemos el gran privilegio de poder predicar el Evangelio, de demostrarnos como seres humanos que tenemos errores, que no somos perfectos, pero que sí fuimos alcanzados por esta gracia, y que esta misma gracia es la que permite que nosotros prediquemos el Evangelio, porque en realidad el Señor puede tener, el plan de salvación es de Él lo hizo, Él podría haber usado 1000 formas, pero Él optó por esta, optó porque nosotros prediquemos. Y estoy seguro que lo hizo porque es bueno para nosotros, no porque Él nos necesitara. En realidad Él lo pensó así porque es bueno, y las veces que es algo en el que el Señor está trabajando en mí también, ¿no? Y las veces que he logrado comunicar el Evangelio, las relaciones con esas personas cambian, las relaciones con las personas de trabajo cambian, inclusive para bien, ¿no? Porque lo que antes de repente yo me sentía que tenía que demostrar que era perfecto o no, en realidad cambia, porque nosotros explicamos de que nuestra salvación es por gracia, que no depende de lo que nosotros hagamos. Entonces nos saca hasta ese peso de ante los demás de ser tan perfectos, ese manto de perfección que no debemos ponernos, porque corresponde a la gracia de Dios la salvación que tenemos. Y bueno, que podamos meditar en eso, que podamos tomar este desafío de predicar, de sentirnos libres para predicar. O sea, no tenemos ningún impedimento para hacerlo, pero a veces somos nosotros mismos los que nos limitamos. Y lo otro que a veces pensamos que
que de repente no somos las personas más idóneas porque no hablamos bien, no hablamos lindo, o tenemos miedo de trancarnos, pero el poder está en la sangre de Cristo, hermanos. Y bueno, que realmente podamos confiarnos en eso. Obviamente que sí, tenemos que ser luz, sal, ser ejemplo, pero si el Señor nos mueve a predicar, el Señor ya está trabajando en nuestras vidas y seguro que vamos a hacerlo, vamos a marcar una diferencia y los demás no van a ver distintos. Y eso es lo fundamental. Y siempre confiando en eso, en que el poder es de Él y nosotros tenemos que solamente comunicar el Evangelio de la mejor manera, pero que la obra la hace Dios. Y bueno, en relación a eso, hay una canción que ya hemos cantado algunas veces que nos invita justamente a eso, a demostrar ese sentimiento que tenemos, ese sentimiento que Dios puso en nosotros, el gran gozo de la cercanía que tenemos con Él y que lo podamos llevar a los demás. que realmente encontramos esta razón para vivir, Señor. Pedimos que tú nos ayudes a Señor, ser de bendición para tu nombre, Padre, en diferentes aspectos, Señor, en nuestro día a día, que podamos marcar esa diferencia, Señor, pero que también podamos llevar este mensaje de salvación, este mensaje de paz que tú, Señor, nos trajiste a nosotros un día, Señor, que hoy por hoy disfrutamos y gozamos, Señor. Sabemos que no todos lo van a entender, Señor, pero sabemos que tú quieres que nosotros lo hagamos, Señor, y que es bueno para nosotros, Padre. Ayúdanos a sentirnos libres, Señor, mediante tu gracia para hacerlo, Señor, de realmente descansar, Señor, en la obra que Cristo hizo por nosotros y por tantos más, Señor, que, Señor, tú quieres alcanzar y que quieres, Señor, también utilizarnos a nosotros para llevar tu mensaje, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, el resto de esta reunión y pedimos que tu palabra nos siga tratando, Señor, nos siga bendiciendo y que, bueno, podamos seguir en el resto de la semana, Señor, meditando en estas cosas y en otras, Señor, que tú nos vas planteando día a día, Señor, que de esa manera podamos ir adaptando, Señor, y cambiando y
perfeccionándonos de acuerdo a tu voluntad, Padre, pero siempre en tu gracia, Señor. Dejamos el resto de esta reunión en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Buen día, bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos alegramos muchísimo por poder estar aquí, por poder adorar al Señor, alabar a su nombre. Es el fundamento de la reunión de los creyentes, es adorar a Dios. Y adoramos a Dios por medio de canciones, adoramos a Dios por medio de nuestras oraciones, adoramos a Dios por medio de la reflexión temerosa, reverente a su palabra y por medio de la comunión. Entonces, en un día como hoy, nosotros venimos con el propósito de adorar al Señor y de desarrollar la comunión cristiana, es decir, vernos unos a otros, mediados por la palabra del Señor, dar ánimo unos a otros, decir, estamos juntos en esta misma caminata, yo creo en lo que tú crees en lo que yo creo, porque Cristo es común a todos nosotros, comunión. Nosotros vamos a seguir con Mateo capítulo 6, hay varios de nuestros hermanos que hoy estuvieron imposibilitados de venir. Aaron y Romina, con Camila y Clara, Enrique y Miriam, todavía se recuperando. Enrique se recuperando más que Miriam. Miriam se hizo la cirugía, pero el que quedó mal fue Enrique, así que se recuperando de un resfrío muy complicado que tuvo, y así estamos aquellos a quien Dios permitió estar en esta mañana y somos nosotros. Ahora se puso azul. Es el cable. Es el cable. Yo le di, pero no apagó. No, así de más alto lo apagué. Si logramos apagar este mejor. Si no, dejamos ahí, ¿no? No pasa nada. Sí, tres pajaritos lindos, hay luz, todo. Ahí, ahora sí otro. Muy bien. Hay que tener la unción necesaria para. Evangelio de Mateo capítulo 6, queridos, versículo 10. Hoy vamos a ver una petición más de la oración del Señor que tiene que ver directamente con el reconocimiento de Dios y su soberanía. Y luego el domingo que viene veremos las peticiones que tienen que ver con necesidades específicas nuestras, como ser el pan nuestro de cada día. Así que vamos a ver el versículo 10. 6:10 nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso que tú nos permites tenerlo hoy en esta mañana. Gracias por cada uno que pudo llegar y gracias por hacernos iglesia tuya para adorar a tu nombre, para reconocer a Dios en nuestros caminos, en nuestras vidas. Y Señor, gracias por poder desarrollar la comunión unos con los otros. Muchas gracias por todo, por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muy bien, domingo pasado nosotros hablamos sobre venga tu reino, esta petición enseñada a los discípulos en esta oración moderna. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, una petición. Venga tu reino, otra petición. Hágase tu voluntad, otra petición. Y luego van a seguir otras 3 peticiones más. Dentro de lo visto el domingo pasado, tiene que ver con el reino de Dios. Hablábamos de un aspecto presente ya en los días de Cristo. Cristo dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Hablábamos de un aspecto por venir, el reino de Dios es algo que en su plenitud vendrá. Y hablábamos del momento presente, el reino de Dios es algo que está entre nosotros porque Dios está reinando en el corazón, en la vida de aquellos a quienes Él sacó de las tinieblas y puso en su luz. Y el reino de Dios tiene que ver en un aspecto del reino de Dios, tiene que ver con el dominio de Dios en los corazones de los suyos. No solo eso, pero este es un aspecto del reino de Dios. Pero más allá de toda cualquier perspectiva sobre el reino de Dios, sobre el reinado de Dios que Cristo enseña a los discípulos a pedir que venga, eso tiene que ver con la declaración de la falencia de todos los reinos humanos. Porque si tenemos ansia, si tenemos la necesidad, si tenemos el deseo de suplicar y pedir y rogar a Dios para que venga su reino, yo estoy hablando que todos los otros reinos son relativos. Estoy reconociendo la relatividad de todo y cualquier otro reino en la faz de la tierra. Esta es la declaración de que el reino de Dios es superior, de que yo deseo algo que va más allá del reinado humano y de los reinos humanos. Es una declaración de falencia. No quita importancia total de los reinos terrenales, porque el propio Dios es quien permite que una nación, un pueblo se levante para reinar, y el propio Dios es quien determina también su fin. Fue así con Babilonia, fue así con Egipto, fue así con Persia, los medos persas, con los griegos, con Roma, y siempre fue así en la faz de la historia. Dios permite que se levante y Dios determina su final. Es en este sentido que nosotros tenemos que desear algo superior. Y es en este sentido que declaramos entonces la superioridad del reino de Dios. Queremos un rey eterno, soberano, definitivo. No queremos un rey que sea rey hoy, pero que mañana, dada la impotencia de seguir reinando, deje de reinar. Y este rey es Dios, es Cristo, es la Trinidad divina. Es el soberano que reina de eternidad a eternidad. Y que el reinado no tiene fin. Vimos dentro de este aspecto del reino de Dios que Dios reina de eternidad a eternidad. Leímos los textos, que Dios reina de eternidad a eternidad. Entonces, a pesar de que hay reinos en el mundo y de que unos determinan una cosa y otros determinan otra cosa, nada de eso está por encima de la voluntad soberana de Dios, porque Dios está reinando de eternidad a eternidad. Relacionado directamente con la petición de que venga tu reino, es decir, que Dios reine en más y más corazones, vimos que el sentido primario de esta oración o de esta petición tiene que ver con eso. No tiene que ver con este reinado futuro de Dios y no tiene que ver con el hecho de que el reino de Dios ya está presente en Cristo Jesús, sino que tiene que ver con una petición para que Dios reine en más y más corazones. Es Dios reinando en los corazones humanos que va a hacer con que la familia viva para este rey, con que la sociedad viva para este rey, con que nuestras vidas sean para este rey. Para que sea para este rey tiene que reinar en nuestros corazones. No son las tecnologías en sí, las metodologías,
nada de eso que va a hacer con que nosotros pertenezcamos al Rey del universo, sino que es el reinado de ese Rey viniendo a nuestros corazones por medio de la gracia suya y la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. La petición entonces tiene que ver con misiones, tiene que ver con evangelización, tiene que ver con Cristo expandiendo su dominio salvífico en los corazones humanos. Se relaciona directamente con esta caminata nuestra, con lo que Matías hablaba acá, con el acto de evangelizar, con el acto de anunciar las buenas nuevas de salvación. Relacionado con esto, entonces está la petición siguiente: hágase tu voluntad. El que clama venga tu reino está también pidiendo que tu voluntad se establezca, que tu voluntad sea hecha, que tu voluntad sea la prioridad de aquellos que claman venga tu reino. Son dos peticiones, o todas ellas, pero en este caso estas dos que están íntimamente relacionadas. El que quiere el reino de Dios quiere someterse a la voluntad de Dios. Él no quiere un rey para dar órdenes al rey. Él no quiere un rey para envidiar al reino vecino. Él quiere un rey para que la voluntad de este rey sea cumplida, para que la voluntad de este rey sea establecida. Y lo que nos llama la atención aquí es exactamente eso: Dios tiene una voluntad. Dios tiene una voluntad. Tiene una voluntad para sus hijos. Aquellos que empiezan la oración diciendo Padre nuestro, hijos. Estos que empiezan la oración diciendo Padre nuestro, ahora clama, venga tu reino, y en este reino hágase tu voluntad. Es algo que viene desarrollándose de manera relacional. Hijos se dirigen a Dios como su Padre, porque fueron adoptados en esta familia celestial divina. Estos hijos reconocen la trascendencia de su Padre, que es Padre, pero no deja de ser el Rey soberano del universo. Entonces piden, reconocen que el nombre de Dios es santo, que Dios es santo. Y ese Dios santo tiene que reinar. Entonces clamamos, venga tu reino. Que establezca en este reino tu voluntad. Y ahí nos queda claro, entonces Dios tiene una voluntad para sus hijos. Esta voluntad de Dios se fue revelando de manera procesual en la historia. Vemos una voluntad, o la voluntad de Dios revelada a Adán y Eva en el jardín. Y allí Dios deja claro qué es lo que Dios quiere con ellos y qué es lo que Dios no quiere para ellos. Hay un límite, Dios no quiere que ellos pasen este límite. Pero hay un espacio de obediencia, y en este espacio de obediencia Dios desea que ellos disfruten, que ellos crezcan, que ellos se multipliquen. En este espacio de obediencia Dios se presenta para la comunión. Dios se presenta para hablarles, para escucharlos. En Noé, Dios sigue revelando su voluntad. Ahora se presenta a Noé y dice: Noé, construya un barco grande. Esta es mi voluntad de ahora. Dios está siguiendo el curso de la historia empezada en la eternidad, porque nada y nadie lo sorprendió, tampoco el pecado de Adán y Eva. Revela con Noé y le hace una alianza, un pacto, le hace una promesa. Sigue con Abraham: Abraham, ahora salga de tu tierra, de tus parientes, de medio de tus parientes, y vaya para un lugar que es de mi voluntad. Yo te voy a mostrar. Y Abraham sale a caminar, sigue esto con los patriarcas, mantiene un linaje hasta la presentación de Cristo Jesús.
Y en Cristo Jesús la voluntad perfecta y total de Dios se revela. Es lo que nos dice Hebreos capítulo 1. Si abren ahí conmigo en Hebreos capítulo 1. Nos habla del proceso en el que Dios se va dando a revelar su voluntad salvífica por medio de pactos, por medio de alianzas y de manera procesual hasta llegar en Cristo Jesús la revelación definitiva de Dios. Versículo 1 del capítulo 1 nos dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló, declaró su voluntad a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado, nos ha declarado, nos ha revelado su voluntad por medio de su Hijo. Y ahí va a hablar características del Hijo. Y va a hablar por qué esta voluntad ahora es perfecta, es plena. Porque el Hijo es Dios. Porque el Hijo es la palabra creadora de Dios. Porque el Hijo es la imagen, el carácter mismo de Dios. Porque el que ve al Hijo ve al Padre. Y entonces esta voluntad es perfecta. Es perfecta no porque lo que Dios reveló a los profetas había sido imperfecto, sino que había sido incompleto, es diferente. Porque los profetas todos, los patriarcas todos, entraron en una revelación procesual y cada cual recibió un trozo, un pedazo de esta revelación, de la revelación de la voluntad salvífica de Dios. Pero ahora llega Cristo Jesús y en Cristo Jesús la revelación de Dios es definitiva. Entonces, más allá de tener una voluntad, la voluntad de Dios está revelada. Acá la tenemos, en su palabra. Todo lo que los hijos de Dios necesitan para servirlo, para vivir de acuerdo a su voluntad, para santificar a su nombre, para reconocer aspectos de su reino y no confundir con el reino terrenal, tenemos en su palabra. La palabra de Dios es la revelación definitiva de Cristo, de Dios por medio de Cristo Jesús a sus hijos. Esta revelación de la voluntad de Dios no es para un grupito chiquito de gente especial que tiene un brillo todo diferenciado y la recibe. Esta voluntad de Dios es su voluntad revelada a sus hijos, a todos sus hijos. Dios tiene una voluntad. La voluntad de Dios fue revelada definitivamente en Cristo y la tenemos. Todo lo que necesitamos para servirlo, para adorarlo, para santificarlo, para vivir en definitiva de manera que lo agrada, revelada en aquello que nosotros llamamos Biblia. Biblia. Aquí tenemos la voluntad revelada de Dios. ¿Para quién es esa voluntad revelada de Dios? Para uno entre 100, no, para todos los hijos de Dios, todos aquellos que se dirigen al Padre llamando Padre. Para todos aquellos que dicen, santificado sea tu nombre. Para todos aquellos que claman, venga tu reino. Y para todos aquellos que dicen, hágase tu voluntad. Se está hablando de la voluntad revelada de Dios. Se está hablando que Dios ha dejado plasmada su voluntad para sus hijos. ¿Cómo debemos proceder? ¿Y cómo no debemos proceder? Volvemos al Edén. Adán tiene que proceder de esta manera. Esto es lo que tiene que hacer. Adán, esto es lo que no tiene que hacer. Acá está la raya. Hasta aquí lleguen con todo gozo y felicidad del mundo. No pasen de acá. De manera que queda evidente tanto lo que puede y lo que no debe, por las consecuencias que implica. Y ahora, en Cristo Jesús, esta voluntad definitiva, completa de Dios, se revela también diciendo a nosotros tanto lo que podemos como lo que no podemos, o tanto lo que debemos como lo que no debemos. Es Moisés
cerca de la tierra prometida, allá con Abraham, cuando Dios empieza a decir a Abraham, salga de tu tierra, de medio de tus parientes y vaya a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham vivió en esta región, pero no la contempló como esta tierra prometida de Dios para sus hijos. Este es Josué, después que va a entrar a esta tierra, porque el mismo Moisés entró. Pero antes de entrar, y sabiendo que él propio no entraría, Moisés reúne nuevamente el pueblo, y todo lo que había pasado, ya nosotros tenemos registrado en Éxodo, Moisés empieza a hablar nuevamente al pueblo. Y empieza a decir, ustedes van a entrar en aquel lugar allí, ustedes no van a practicar las prácticas de los pueblos vecinos. Ustedes van a evitar eso y eso y eso y eso. Y ustedes van a hacer eso y eso y eso. La voluntad de Dios, tanto en lo que se tiene que hacer y en lo que no se debe hacer. Y la conclusión es que propongo para ustedes vida y muerte. Y la vida está directamente relacionada con la práctica de la voluntad de Dios. ¿Dónde está la vida propuesta allí en Deuteronomio 28, 29, 30? Está en la práctica de la voluntad de Dios. Yo les propongo la vida y la muerte. La vida está relacionada directamente con la práctica de la voluntad de Dios, con la obediencia a Dios. ¿Dónde estaba la vida o el disfrutar de la vida abundante para Adán? En la obediencia a Dios. La muerte, ¿cómo viene? La desobediencia a Dios. En el camino de la obediencia está el disfrutar de la vida, de la abundancia, del gozo de la salvación. En el camino de la desobediencia, ¿qué es lo que está? La muerte. Porque la muerte está relacionada con no experimentar aquello que pertenece a la vida. La muerte física, espiritual, pero más allá también de eso, esta muerte de estar con los ojos abiertos, pero no saber por qué existe, para qué existe, cuál fin tendrás y qué vendrá después. Es una muerte. Peor que la muerte física. Peor que la muerte física. Entonces en Deuteronomio está eso. Yo les propongo vida. Y la vida está relacionada con entrar en esta tierra que yo les estoy dando. Y con en esta tierra practicar lo que yo les estoy determinando. Y la muerte, ustedes la recibirán en practicar todo aquello que no tiene que ver con mi voluntad. Muerte es desobediencia. Porque no va a disfrutar de la bendición que está en la tierra. Y de hecho, el mismo escritor de los Hebreos dice que Josué introdujo el pueblo a la tierra, pero hay un descanso que este pueblo todavía no experimentó. Porque se pervirtió en varios momentos. Los jueces nos hablan de este sub y baja del pueblo. Y hay un descanso todavía, que ese descanso se disfruta en Cristo y solamente en Cristo. Vida y muerte. Vamos a Romanos capítulo 12 y ver cómo esta voluntad revelada de Dios genera vida o no. Doce, 1 y 2. Por lo tanto, ya sabemos, relaciona todo lo que el apóstol va a hablar ahora con lo que él ya habló. Entre capítulos 1 y 8, él está hablando del estado de pecado humano, de la caída, de la muerte espiritual que se generó, como tenemos en Romanos 3:23, por ejemplo, el salario del pecado es la muerte, el sueldo del pecado es la muerte. Romanos 6:23 habla la paga por el pecado es la muerte, el don que viene de Dios y es de manera gratuita es vida eterna, vida abundante. Hasta el 8 él habla de pecado, estado del ser humano caído, del ser humano en general, judío, gentil, no importa su nacionalidad. Él habla de la salvación proveída por medio de Cristo, él habla del Evangelio como la buena mensaje de Dios, la buena nueva de Dios.
Él habla sobre la seguridad de la salvación, como tenemos en el capítulo 8. Él habla de los procesos en este aspecto de la salvación. Capítulo 9, 10 y 11, él habla del plan de Dios con los judíos. Capítulo 12, él habla de la práctica. Esto es lo que Dios hizo. Este es el lugar donde ustedes estaban, todos los pecadores. Esta es la obra que Dios hizo ahora por ustedes. Considerando eso, por lo tanto, es así que él introduce el capítulo 2. Por lo tanto, hermanos, hijos de Dios, aquellos que claman Padre nuestro, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, no son rituales que se practicaban en el templo, sino adoración espiritual, ofrezca su cuerpo, es decir, su propia vida. No es un animal ajeno a ti mismo. Ofrezca su cuerpo, su vida, su ser, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios está revelando su voluntad. Dios que hizo una obra de salvación por gracia, de justificación por gracia, ahora está revelando su voluntad para estos que fueron salvados y santificados por gracia, que fueron justificados por gracia. Estos que claman a Dios como Padre. Ahora, cuando leen eso, dicen, es eso lo que yo como hijo de Dios tengo que hacer. Mi culto es espiritual. No tiene que ver con el lugar donde estoy, no tengo que ver con lo que ofrezco externo a mí, tiene que ver con mi vida. Voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Como hijo de Dios, entonces pregunta: ¿para qué estoy en el mundo? Él dice así: para ofrecerme como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es todo, no, pero es parte del todo. Parte del todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para aquellos que claman Padre nuestro? Que sea un adorador, que adoren al Padre con canciones, pero también sin canciones, con oraciones, pero también sin oraciones. ¿Por qué? Porque es con la vida, la totalidad de su ser, adora al Padre. Esta es voluntad de Dios para todos sus hijos. Y aquí no vamos a entrar en su voluntad general, su voluntad específica, con quién me caso, con quién no me caso, qué auto compro, qué auto no compro, qué casa no compro. Voluntad quizás más específica, que Dios nos orienta también, nos da paz para determinadas cosas y para otras no. Hay voluntad general, con quién me caso. Un no creyente, una no creyente, es una voluntad general de Dios, no se casa, va a tener problemas. Voluntad general de Dios. Está establecida. Entonces todos aquellos que dicen Padre nuestro que está en los cielos, en un momento de una decisión como esa, tienen que llevar en consideración esta voluntad de Dios. ¿Con quién me voy a casar? Es un no creyente bárbaro, espectacular, de los mejores que la encontré. Está perdido. Está perdido, está en las tinieblas. No es hijo de Dios. Vendrá a ser, no sé, Pablo ya dijo, en 1 Corintios capítulo 7, Pablo ya dijo, usted no sabe si vendrá a ser, o si ella vendrá a ser. Voluntad general de Dios. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, al sistema actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ahora, vea lo que sigue relacionado con la voluntad de Dios. No se dejen moldear por el sistema actual. Y el sistema siempre es actual. Pablo está hablando hace 2000 años. Y él decía que ellos hermanos no se dejen moldear por este sistema actual. Y podemos repetir lo mismo. No nos dejemos moldear por el sistema actual. ¿Por qué? Porque el sistema actual, no importando si es de 4000 años o del año 2021, es un sistema en perversión. Porque está construido a base de gente perdida. Está construido a base de principios y conceptos plenamente terrenales. Y es por esto que en la oración se pide que el reino de Dios se establezca. Porque todos los reinos terrenales levantados y llegados a su límite
bajo la permisión de Dios, pero están fundamentados en conceptos y principios terrenales, cujas armas son elementos prioritarios para garantizar el reinado. Los discípulos llegaron a confundirse en algún momento con esto. Uno agarra una espada y le da en el cuello del otro. Otro quiere imponer a fuerza el reino de Dios, Judas. Es tanto que entrega a Cristo y dice, lo entrego, y Él con el poder que tiene va a vencer a todos, y venciendo a todos establece su reino acá en Jerusalén, y ahí ya no estamos más bajo el imperio romano y bárbaro. Salimos de esta opresión. Y Cristo dijo, no, no es así. Mi reino no es de este mundo, se establece en este mundo, en el corazón de aquellos que claman a Dios Padre. Pero no es de este mundo, no son con las armas, no es con el engaño, no es con la mentira, no es en búsqueda de petróleo, de cualquier otra cosa, de imponer una ideología u otra. Mi reino se establece en el corazón de aquellos que yo llamo para que se vuelvan al Padre diciendo, Padre nuestro. Y ahí entran mis principios, y ahí entra mi verdad, y ahí yo reino. Hasta que Dios ponga fin a todo eso, y ahí su reino es de verdad un reino establecido definitivamente. Pero mientras tanto no. Ahora, así podrán. Bastante atención en lo que dice el versículo 2 y cómo sigue. Yo quiero leerlo todo, desde el 1 otra vez. Por lo tanto, tomando en cuenta la misericordia de Dios, que ya se presentó en el capítulo 1 al 8, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo, su vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así, en este acto de resistencia al mundo y a su sistema, y este acto de resistencia es renovando la mente en la palabra del Señor, así y solamente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así podrán comprobar. ¿Cómo se comprueba la voluntad de Dios? Porque Dios tiene una voluntad. Arrancamos diciendo eso. Dios tiene una voluntad. La voluntad de Dios está revelada. ¿Y cómo podemos experimentar? Él está diciendo así, no se dejando moldeado por el mundo, por el sistema del mundo y sus principios, no permitiendo que su corazón se llene de los principios del mundo, renovando su mente en la palabra del Señor, en la voluntad del Señor, porque solo así podrán experimentar, probar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Volvemos a Deuteronomio. Yo les ofrezco vida y muerte. ¿Cómo se experimenta la vida? Practicando la voluntad del Señor. Pero ¿cómo sé que esta voluntad está toda revelada? Moisés no habló al pueblo algo que el pueblo no conocía. Por el contrario, Deuteronomio es repetición. Moisés está repitiendo todo lo que ya habló con el pueblo en el desierto. Está repitiendo la guarda de la ley, está repitiendo honra a tu padre y tu madre, está repitiendo no se contamine con las prácticas de los pueblos vecinos, está repitiendo todo, es decir, son cosas que ellos ya conocen. Cuando él dice entonces, la obediencia es lo que va a garantizar vida, y esta vida no es la salvación que Moisés está trabajando allá, por supuesto, no imponemos en Moisés un término nuestro. Está hablando de disfrutar. Disfrutar. Cuando la Biblia dice que hay una paz que va más allá de todo entendimiento, se está hablando que alguien está disfrutando
del beneficio de la salvación, aún en medio al dolor y las circunstancias adversas. ¿Y por qué que ele está disfrutando? Porque ele sabe que está sofrendo, pero ele está praticando a vontade do Senhor, em obediência ao Senhor. Ele não está sofrendo por causa de pecado, porque também sofrimos por isso. Ele não está sofrendo porque está sendo por atajos. Ele está sofrendo porque no caminho da obediência a Deus se sofre, pero saber que se está sofrendo por obediência a Deus genera paz. Não quita o dolor, pero genera paz. Saber que a muerte duele a lo que queda, que a ausência é complicada, pero que a muerte foi vencida por Cristo, genera paz. Saber que Deus não é Deus de los muertos, sino que Deus de los vivos, e todos aqueles que dizem Padre nuestro que está en los cielos, sirve ese Dios vivo, de manera que ni la muerte lo puede separar de este Dios, da paz, aunque la muerte provoque horror, pero esto da paz. Es experimentar, disfrutar la voluntad del Señor, disfrutar la voluntad del Señor. Y eso es lo que Él está hablando. Así y solamente así, estou deixando na NVI, assim e somente assim poderão comprovar, de outra maneira não. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não se comprueba e prueba em desobediência a Deus. Se comprueba e prueba em caminho da obediência a Deus. É aí onde esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus é disfrutada por nós. É disfrutada por nós. Qual é a vontade de Deus? Esta vontade é boa, esta vontade é agradável, esta vontade é perfeita. Hablamos então do seguinte, hermanos: Deus tem uma vontade, que bueno. Deus, a quem chamamos Padre, tem uma vontade para seus filhos. Esta vontade de Deus está revelada, não está oculta. Não é algo guardado a 7 chaves, de maneira que um ser muito especial entre os humanos vai achar e pode ter conhecimento de ella. É a vontade revelada para seus filhos, para vocês, para mim. Esta vontade de Deus, nós a experimentamos, a provamos em obediência a Deus. É decir, sempre quando enquadramos nossa vida em la vontade do Senhor revelada em sua palavra, disfrutamos, comprovamos que esta vontade é boa, que esta vontade é perfeita e que esta vontade é agradável. E em todos os aspectos de nossa vida. Quando eu, em meu matrimônio, enquadramos com minha esposa nossas vidas em la vontade do Senhor revelada em sua palavra, nós disfrutamos de los benefícios de la obediência a Deus em el matrimônio. Quando nós padres enquadramos a enseñança de nossos filhos em los princípios de Deus, nós disfrutamos de la bendição de obedecer a Deus em seus princípios. Quando nós em sociedade enquadramos nossas vidas, moldeamos nossas vidas, não por los princípios da sociedade, senão que por los princípios de Deus, nós em meio a uma sociedade corrupta, que sempre foi, disfrutamos de las bendições do Senhor. Nós chegamos a entender que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E é tão perfeita que Cristo ensina a pedir por a vontade de Deus, que se estabeleça. Porque há muitas vontades. Há muitas vontades na terra. Cada rei tem sua vontade, cada império tem sua vontade, cada família tem sua vontade, cada patrão tem sua vontade, cada empregado tem sua vontade. Pero o Hijo de Deus pede: Senhor, estabeleça tu vontade, hágase tu vontade. Tu vontade.
¿Por qué? Porque sabemos que es la única correcta. Es la única que no estuvo, partiendo del futuro al pasado, equivocada. Es la única que sabemos que permanecerá. ¿Cuántas voluntades ya quedaron para atrás? Voluntades plasmadas en reinos y reyes quedaron para atrás. La de Dios viene estableciéndose cada vez más, hasta que llegará el día donde su voluntad se establecerá de manera plena. Entonces Cristo dice, pidan por la voluntad del Señor. Entonces, hágase tu voluntad en la tierra como esta voluntad es hecha en los cielos. Y se está hablando exactamente de la voluntad revelada de Dios. Nuestra adoración no puede tener la perfección de aquellos seres que adoran a Dios en el auto celestial, por todas las limitaciones que nosotros tenemos. Lo que Dios pide no tiene que ver con equiparar las dos, tiene que ver con que sea una adoración verdadera, sincera, transparente. Dios tiene una voluntad, Dios reveló su voluntad, la voluntad de Dios siendo cumplida nos hace disfrutar de las bendiciones de la salvación y nos queda una propuesta. Los hijos de Dios tienen que desear la voluntad de Dios. Es nuestro deber desear, querer, buscar la voluntad del Señor. Es nuestro deber pedir a Dios, establezca, Señor, tu voluntad en mi hogar. Establezca, Señor, tu voluntad en mi familia. Establezca, Señor, tu voluntad en la iglesia. Que en la iglesia hagamos tu voluntad tal como esta voluntad es hecha en los cielos. Tiene que ser nuestro deseo. Tiene que ser nuestra voluntad, que la voluntad de Dios prevalezca. Los que dicen Padre nuestro tienen que decir hágase tu voluntad. Quizás ahí hay un abismo en la petición de muchos cristianos que saben pedir Padre nuestro, pero no quieren pedir hágase tu voluntad. Que se complacen en decir Padre nuestro, pero no se complacen en decir venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque la voluntad de Dios involucra la declaración de falencia también de nuestra voluntad. Como cosa que permanece, no es que ya no tenemos voluntad, es que la voluntad de Dios es superior, tal como no es que no haya reinos y reyes, es que el reino que queremos es el reino de Dios y el rey que queremos es Dios. Entonces no es que no haya voluntad, es que la voluntad que queremos es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Entonces, como hijos de Dios que clamamos, Padre nuestro que está en los cielos, nosotros decimos y reconocemos, santificado sea tu nombre. Eres Dios cercano, pero tú eres un Dios santo, separado, y a ti debemos la devoción total. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Esto es para todos nosotros cristianos, desear, querer la voluntad de Dios. Y tenemos que buscar eso. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Hágase tu voluntad en donde estoy. Porque yo quiero disfrutar los beneficios de la salvación. Disfrutar los beneficios de la salvación. No es yo quiero alcanzar la salvación. Yo quiero disfrutar, hay beneficios en la salvación. Y esos beneficios disfrutamos mediante obediencia. Es el proceso de santificación. La salvación no la alcanzamos por obediencia, la alcanzamos por fe en Cristo Jesús. Los beneficios de la salvación alcanzamos por obediencia a la palabra revelada de Dios. Que así sea para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Así que vamos a orar. Y hay motivos de sobra para decir, necesito tu voluntad, Señor. Claro que hay. Como padres necesitamos decir siempre, Señor, hágase tu voluntad.
como esposo, esposa, necesitamos siempre, Señor, hágase tu voluntad. Como trabajadores en una sociedad como esta, Señor, hágase tu voluntad. No me deje ser moldeado por los principios terrenales. Hágase tu voluntad en la tierra. Esta tierra puede ser el pedacito de suelo de mi casa, de mi hogar, de mi familia. Hágase tu voluntad, Señor. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu soberanía, porque tú nos adoptaste en tu familia de manera que podemos orar diciendo Padre nuestro. Te damos gracias también porque tú eres un Dios santo que trasciende tu creación. Te alabamos por eso, Señor. Y clamamos también, venga tu reino, es decir, reina, Señor, en más corazones, en más vidas, oh Dios, hasta que este reino se establezca de manera definitiva. Y hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Hágase tu voluntad, Señor, en la vida de esta iglesia, Padre. Hágase tu voluntad en la tierra, como esta voluntad es cumplida en los cielos, oh Dios. Haga esto, Señor, en cada uno de nosotros. Cumpla, Señor, o haga cumplir tu voluntad, oh Padre, en nuestro caminar. Ayúdanos, oh Dios, a querer tu voluntad, para disfrutar, oh Padre, de todos los beneficios de andar en tu voluntad, de caminar en tu voluntad, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiga cada hijo tuyo que se congrega en este lugar, Señor. Que todos se sometan a tu voluntad, revelada, Señor, en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, oh Padre. Bendiga cada cual, los que están acá en esta mañana y aquellos que no han llegado. Su familia, hijos, esposo, esposa, que estén todos bajo tu bendición. Sana, oh Dios, los que están enfermos. Señor, dé paz al corazón de aquellos que están angustiados, en guerra consigo mismo. Señor, restaura los heridos y establezca tu voluntad en todos, en el nombre de Cristo. Bendiga a los niños aquí, Señor, las maestras y maestros que los enseñan en este espacio de tiempo acá en este lugar. Y ayúdanos como padres también, oh Dios, a buscar tu voluntad para nuestros hijos. Señor, en el nombre de Cristo, danos una semana bajo tu bendición, tu gracia, tu misericordia. Ayúdanos a no permitirnos ser moldeados por este presente siglo, por esta presente era. Ayúdanos a buscar tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.